demostradores experimentales, futuros usos y posibilidades para la innovación desde las empresas. Bueno, pues la técnica de prueba y error ha sido como la metodología usada durante muchos años, ¿no?, desde el principio de la arquitectura, para llegar a conclusiones respecto a unificar lo que es la propia arquitectura con el clima y con las necesidades de las personas. Los antecedentes que podemos encontrar así más recientes, bueno, pues en los años 50 Allwey inicia los diseños experimentales relacionando arquitectura y clima, y de ahí salen todos los diagramas de confort y todas las técnicas que se han ido desarrollando en esta materia. Eso yo creo que históricamente se cortó, no hubo interés por mejorar esos sistemas constructivos, sobre todo en una época de posguerra, con unas necesidades constructivas después de la Segunda Guerra Mundial muy altas, y que había que cubrir las necesidades de viviendas de los países que habían sufrido la guerra. ¿Qué pasó en los años 70? Pues y en esa época, además, en los años 50, 60, nos encontrábamos que el petróleo en esa época era bastante barato, con lo cual no nos suponía bastante esfuerzo dejar en manos de los sistemas de instalaciones pues todo lo que era cubrir las necesidades de confort de las edificaciones. En los años 70 surge la primera crisis del petróleo, y es una llamada de atención a una crisis del petróleo que el efecto principal fue la subida de su precio, y da una llamada de atención para que nos replanteemos, y en ese momento bueno, pues los sectores que estaban actuando se replantearon el que había que hacer construcciones mucho más sostenibles y con menor consumo de energía. Así, en los 80 se inicia, en paralelo con todo lo que sería, pues todos conocemos que en el 79 sale la norma, la CT 79, no, 89. 79, eso estaba pensando. 79, y en paralelo a eso también se inicia una historia de construcción de demostradores experimentales a escala real y en contacto con el ambiente exterior, y con un análisis de datos dinámico que tenga en cuenta los datos climáticos de los lugares, ¿no? Ahí aparece lo que se llamó la célula PASIS. Esas células eran unas unidades construidas en un lugar determinado, y la dificultad que tenía era el análisis de datos y sobre todo porque los ensayos tenían que tener por los procesos de análisis de esos propios datos, era muy costoso y además muy lento. En los años 90 sigue evolucionando esta célula y queda subsanado todo el tema de esa lentitud que tenían esos ensayos con la célula PASLink, ¿no? Y en la actualidad existen redes europeas que la propia Comisión Europea apoya, de todos estos demostradores que más adelante veremos que existen y que además provocan la colaboración entre los equipos de investigación y unifican criterios que permiten normalizar esos ensayos. Todo eso, además, yo creo que se está potenciando desde la Comisión Europea, pues un poco ante lo que se ha puesto de manifiesto anteriormente, que incluso la aplicación de las directivas europeas en esta materia se aplican de distintas formas en los distintos países. Incluso los parámetros de salida son distintos, ¿no? O cómo se miden esos parámetros. Actualmente existe un número bastante importante de demostradores, y estos están gestionados pues unas veces por grupos de investigación de distintas universidades, por institutos tecnológicos, por departamentos específicos de investigación o incluso, como veremos, algunos de ellos por administraciones públicas. Y los resultados de estos demostradores, pues todavía la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido, porque ha sido cuando nos hemos puesto con este proyecto EDEA, cuando hemos descubierto esa red de demostradores, puesto que no está ese conocimiento y esa experiencia no se ha transferido a todos los sectores que se tenía que haber transferido.
Y una de las funciones que debemos realizar es esa transferencia del conocimiento y de ese análisis. El objetivo de los demostradores pues, es hacer la suma del análisis dinámico, de las herramientas de simulación energética, de tener unos demostradores a escala real. No estamos ensayando cosas en los laboratorios, sino en situaciones reales y con el contacto con el ambiente exterior. Y esto pues, supone un valor añadido para esa investigación y para la eficiencia energética en la edificación. ¿Qué es lo que permite esos demostradores? Bueno, pues permite la aplicación a escala europea de sistemas de etiquetado armonizado y estandarizado de sistemas con el fin de proporcionar una medición fiable de la eficiencia energética de los edificios. Bueno, esa era una de las razones por las que ponemos en marcha el proyecto IDEA, ¿no? Pues por parte de GOP en concreto, y en concreto Eduardo Montero, que está aquí, que es uno de los socios del proyecto, pues empezó en el 2007 diciéndonos, oye, ¿y por qué no hacemos algo que analice realmente las ventajas que nos produce determinadas estrategias de ahorro energético que muchas veces están estudiadas teóricamente, pero en realidad no se tiene cuantificado y no hay estudios cuantificados en nuestros climas de qué beneficios aportan y qué reducciones de energía aportan determinadas medidas. Y eso es lo que nos lanzó a proponer este proyecto, ¿no? El tener datos objetivos de si ponemos un parasol en una ventana, realmente eso qué reduce y cuánto cuesta y cómo se amortiza, o poner la caldera de biomasa. Se hace mucho esfuerzo y se incentiva que se sustituyan las calderas por calderas de biomasa, pero eso realmente al usuario, ¿qué le reporta, cuánto le reporta y en cuánto tiempo va a recuperar esa inversión? Así como otras soluciones arquitectónicas que considerábamos que muchas veces, y sobre todo en la vivienda pública, se vienen desechando por problemas a lo mejor de mantenimiento o de otro tipo de cuestiones. Pues bueno, ¿qué tipo de cubierta ponemos en unas viviendas protegidas, ¿no? Una cubierta plana ventilada, una cubierta inclinada, una cubierta... ¿Cuáles son las que tienen mejores condiciones de ahorro de energía y eficiencia energética? Y además siempre pensando desde la óptica del usuario, que son usuarios de bajo nivel económico, con lo cual si reducimos la factura eléctrica, pues eso que la propia es una, por decirlo así, una subvención indirecta que está haciendo la Administración sobre el usuario de esa vivienda. Por otro lado está el análisis para un país concreto de las soluciones constructivas, teniendo en cuenta las diferentes condiciones climáticas y las prácticas locales de construcción. Bueno, pues es cierto que muchas veces cuando leemos una normativa europea o nacional, yo estoy muchas veces en foros a nivel nacional con temas de calidad de edificación y siempre te da la sensación que se regula pues, a nivel nacional para Madrid o para las grandes ciudades y a nivel europeo parece que siempre se regula para países nórdicos. No están pensando muchas veces en países mediterráneos, ¿no? O climas continentales como el nuestro. Bueno, pues eso era una apuesta de que realmente, y yo creo que las directivas lo reconocen en sus textos con el tema de las condiciones climáticas del lugar, pero luego se quedan ahí, ¿no? En unas intenciones de reconocer ese condicionante. Y, por otro lado, la importancia que tiene para las regiones tenemos un invitado especial. El tema de los sistemas constructivos locales, ¿no? Nosotros en el EDEA Rino estamos haciendo un análisis climático y energético de la comunidad autónoma y en cuanto al energético, una de las partes de las patas es los sistemas constructivos de Extremadura. Y ahí, bueno, pues te encuentras tiras de información de
a nivel nacional y te encuentras, bueno, pues que tienes que añadir otros sistemas constructivos específicos de las localidades y de la comunidad autónoma, ¿no? Aunque se ha unificado, es decir, con la tecnificación y las normativas a nivel nacional se ha unificado mucho los sistemas constructivos, pero sí hay que recuperar esas condiciones locales. Por otro lado, la validación del diseño y modelos de evaluación a través del análisis bajo condiciones reales y diferentes condiciones climáticas, con el fin de llevar a cabo el análisis de la evaluación comparativa para aumentar la fiabilidad del software de simulación y etiquetado. Bueno, pues ya, bueno, Sagrario en la parte de la guía lo anunciaba, que una parte de la metodología era simular, ensayar y validar las simulaciones, ¿no? Eso es un valor añadido que cualquier demostrador experimental aporta a los sistemas de simulación, puesto que es una ida y una vuelta de esa evaluación. Nosotros, una de las cosas y de las conversaciones que teníamos cuando hemos estado realizando el proyecto con el Ministerio de Fomento y algunas veces con el Ministerio de Industria a través del IDAE, era que nos encontrábamos el programa oficial de certificación, que es el CALENER, en el que no podías incluir medidas de mejora pasivas que tienes normales, ¿no? O sistemas de generación de energías renovables que hoy el mercado te está ofreciendo y que está a disposición, ¿no? Y, por otro lado, queríamos comprobar, efectivamente, si nosotros, como proyectistas, tenemos que hacer una certificación energética y lo metemos en un programa de simulación, que al final es el CALENER, pues ver realmente si eso nos está dando unos datos prácticamente reales de lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y a ejecutar después, y que el consumo final de ese edificio sea el que el programa de simulación nos ha posibilitado. Bueno, por los ensayos, que después veremos, también posibilita que comparemos los resultados de esos ensayos con las simulaciones previas que se han hecho y así retroalimentar también esos programas de simulación. Y, por último, aumentar las actividades transnacionales del sector de la construcción industrial, proporcionando un sistema unificado para analizar, mejorar y mostrar el rendimiento térmico y la energía de los elementos de construcción. Bueno, pues yo creo que el sector de la construcción, y hoy estamos como estamos en ese sector, debe poner las miras también a no ceñirse a lo que viene construyendo de siempre, sino incentivar ese intercambio de experiencia y conocimiento internacional que es uno de los objetivos que cualquier proyecto europeo y que Europa te exige que tengan los proyectos, ¿no? Que es el intercambio y la diseminación del conocimiento y de la experiencia. Y yo creo que muchas empresas no se han inscrito en esta jornada. Nos hubiera gustado que hubiera habido más empresas, por lo que supone de innovación y de búsqueda de nuevos campos de actuación, ¿no? Bueno, la metodología es la que ha comentado Sagrario, es decir, la metodología usada en el EDEA es la que suele usarse en todos los demostradores experimentales que están hoy en día en marcha. Bueno, pues tienes un edificio, tienes por otro lado un modelado y una simulación, unos resultados y luego validas, lo que decía antes, validas esos resultados con la simulación. Algunas clasificaciones de los demostradores. Pues si la evaluación es desde el punto de vista higrotérmico de las envolventes térmicas, sobre la eficiencia energética de los sistemas constructivos, sobre los sistemas de energías renovables en edificación e integral de la eficiencia energética de los sistemas constructivos y de las instalaciones. Bueno, el EDEA ha respondido a esta última opción, es decir, hemos integrado lo que son sistemas constructivos con energías renovables, con sistemas de instalaciones. Y otra clasificación que se puede hacer es que sean células de ensayo, como he mencionado antes, las primeras que fueron las PASI, dos edificios, patrón y experimental,
o demostradores reales de viviendas. Bueno, algunas comunidades autónomas, yo sé de Andalucía, Madrid, algunas otras, el País Vasco, pues que monitorizan viviendas que se están usando, ¿no? Y tienen unos datos que analizan esos consumos o hacen una actuación de rehabilitación y la monitorizan antes y después. El problema que nosotros, problemas y ventajas, ¿no? Porque ahí metes el usuario como otro factor a tener en cuenta. Nosotros nos decidimos por los dos edificios, Patrón y Experimental, sin que se ocuparan las viviendas. Fue un debate que tuvimos al principio del proyecto bastante intenso de si las viviendas deberíamos ocuparlas o no y si no se ocupaban realmente, si simulábamos el que estuvieran ocupadas. Decidimos que no porque queríamos objetivar, como decía antes, las medidas de ahorro de energía, tanto pasivas como activas, es decir, en absoluto, porque después el comportamiento de la persona pues es muy distinto, ¿no? Es decir, podemos tener más concienciación o más sensibilidad hacia unas cosas o no. Yo digo que las recomendaciones de ahorro de energía para el usuario casi son las recomendaciones que nos daban nuestras abuelas en casa, ¿no? Apagar la luz, cerrar las persianas cuando da el sol directamente, todas esas cosas que muchas veces decimos, es que eran las recomendaciones que la cultura rural y la cultura de una sociedad de posguerra, de escasez, tenía claras, ¿no? Y ahora, como hemos pasado como a la sociedad del consumo, es la sociedad del derroche. Da igual, porque ahora ha llegado la crisis y volvemos a retomar, ser conscientes de lo que nos supone esos derroches. Bueno, pues nosotros optamos por, como decía, de dos edificios, Patrón y Experimental, sin que estuvieran ocupados. Lo que decía antes, lo que nos hemos encontrado en Europa, bueno, pues en Europa y en otros sitios de Europa también. Pues en Bélgica hay unas células que son de distinta configuración. Ahí veis esa de Bélgica, en la que van ensayando distintas soluciones de fachada, distintas soluciones de cubierta, en un ambiente, en el clima de Bélgica, o en Austria también, dos demostradores que están colindantes y en las que van ensayando distintas soluciones, o en Alemania también. Ahí tenemos en Holanda, pues son 4 viviendas unifamiliares adosadas con las características constructivas de Holanda y en la que van, si podéis ver, pues van ensayando distintas soluciones, tanto incluso, fijaros que están ensayando también en estas fotos, se ve que ensayan cómo influye el distinto color de las fachadas con respecto al tema energético, ¿no? O en Italia, que tienen una célula de ensayo en la que es un demostrador que lo van, dependiendo de las necesidades del ensayo, las características que fijen para ese ensayo, pueden ver cómo influye realmente la orientación de la edificación sobre el ahorro de energía, ¿no? O el consumo de energía o demanda. Nosotros, por ejemplo, los demostradores, una de las bases que con uno de los colaboradores, como ha sido CIEMA, que esta tarde además expondrá una parte de la experiencia que tienen ellos en monitorización de edificios, nos recomendó que fuera orientación perfecta norte-sur, y así es como se han construido. O en Suiza, que tienen un demostrador que es un edificio plurifamiliar. O la Casa Yule en Inglaterra, que es un edificio construido dentro de un laboratorio. Aquí no está en condiciones climáticas locales, sino en Inglaterra lo que tienen es que ellos varían las condiciones exteriores según las necesidades del ensayo, lo que quieran ensayar. Y en España, pues tenemos en el norte el Cubic de Tecnalia, que tiene construido para ensayar todo el tema de cerramientos, ventanas, muros, cortinas. La célula PASLIN del Laboratorio de Control de Calidad del Gobierno vasco, que son 2 células que ensayan pues, tanto sistemas de ventanales como cubiertas, como cerramientos.
o el centro de CIEMAS en Almería, que tienen, pues, por ejemplo, están ensayando una chimenea solar térmica, o tienen aquí pues distintas células en las que ensayan otros. ¿Qué nos hemos encontrado de lo que son demostradores de tipo el nuestro, ¿no? Que le hemos llamado las gemelas? Bueno, pues nos hemos encontrado en Dinamarca, que tienen construidas 2 viviendas exactamente iguales, o en Canadá, o en Francia, ¿no? Tienen la plataforma Inca, en la que también pues, hacen ensayos de... Como os ha dicho ya, pues los demostradores están sometidos a las mismas solicitaciones exteriores en el clima continental. Se construyeron en Cáceres porque, bueno, queríamos que estuviera vinculado al Laboratorio de Control de Calidad de la Comunidad Autónoma y se han construido allí en el polígono de las Capellanías. Tenemos la vivienda patrón y la vivienda experimental, que la patrón es la referencia en la que se construyeron cumpliendo código técnico exclusivamente, sin ninguna mejora, y la vivienda experimental, que es en la que se están ensayando pues, las distintas mejoras de construcción y luego las instalaciones. Bueno, pues la construcción, ahora veremos un vídeo, el like que ya se ha dicho, es un proyecto con un presupuesto total de 2.380.000 euros y una cofinanciación de casi el 50%. Los objetivos del EDEA también se han comentado y cómo está organizado también lo ha comentado Sagrario. Los resultados esperados del EDEA, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya he ido diciéndolo un poco, suscitar el conocimiento e innovación en nuevos y mejorados materiales, sistemas y procesos constructivos alineados con la eficiencia energética, el fomentar el conocimiento e innovación de tecnologías energéticas basadas en recursos renovables, el generar un parque de edificios sostenibles durante la vida útil, que eso ya los años pasan volando y tenemos el 2020 ahí. Para el 2020 ya las edificaciones tienen que empezar a construirse con energía casi nula y no podemos y tenemos que ser conscientes de cómo llegar a ello de la manera más económica y más razonable, ¿no? Generar un parque de edificios sostenible durante su vida útil, disminuir a medio plazo la dependencia de recursos energéticos, el aumento de la competitividad del sector de la construcción y energético mediante el liderazgo en las tecnologías y productos innovadores. Yo creo, ahí sí que invito a las empresas, instituciones, incluso a la propia Administración, que estáis mucho de la Administración, a que se pueda a lo mejor ensayar cosas que estáis vosotros aplicando y queréis saber, o cosas que queréis aplicar novedosas y podemos ensayarlas allí. Y desarrollar una edificación con mayor rentabilidad económica para el usuario final, ¿no? Al final, el usuario es el detonador de si el edificio va a consumir o no, pero lo que sí debemos partir es que el edificio demande menos energía. Debemos hacer edificios de menos demanda. ¿Y los futuros usos y posibilidades para la innovación de las empresas? Pues son herramientas para la innovación. Los demostradores, nosotros tenemos firmado un convenio con SUCO para ensayar un ventanal modular, y bueno, pues eso es una de las cosas que se puede tener, ¿no? Y potenciar innovaciones en ello. O, por ejemplo, cualquier empresa que quiere sacar un producto que lo va a vender lo va a vender como novedoso y que ahorra energía, que produce menor demanda de energía en la edificación, bueno, pues ahí tiene esos demostradores para hacerlo. Cuantifican y validan la sostenibilidad de los sistemas constructivos, materiales y etiquetados, potencian el desarrollo de productos y tecnologías del sector de la construcción que reducen el consumo de energía y
son herramientas para promover políticas y acciones que converjan en el horizonte 2020, ¿no? Como decía antes. Y vamos a ver el vídeo de la construcción. En el año 2009 iniciamos la construcción de los demostradores experimentales en arquitectura y energía y la campa de instalaciones en el que se implementarán los sistemas y equipos de energía que en el siguiente vídeo se verán. Destacamos la construcción de los demostradores y sobre todo la implementación de la losa embebida térmica y los sistemas geotérmicos. Con este vídeo iniciamos una serie de vídeos divulgativos y formativos del proyecto IDEA.
Estamos aquí en las viviendas experimentales del proyecto EDEA, que son unas viviendas que lo que pretenden es generar una metodología de trabajo para hacer la construcción en Extremadura más sostenible y con criterios de sostenibilidad tanto en el diseño como en su construcción. La metodología que se ha usado es la construcción, como vemos, de dos viviendas exactamente iguales, con los mismos criterios, cumpliendo código técnico, y en el que tenemos aquella que le llamamos la vivienda patrón, que es la que es de referencia, sobre la que vamos a tomar los datos del parque existente en Extremadura, porque estos datos se extrapolarán a todas las viviendas. Y aquí detrás mía tenemos la vivienda experimental, que es donde vamos a ensayar todas las estrategias que se van a implantar de mejora de eficiencia energética y ahorro de energía. Y entre ellas dos se aprecia lo que es un semisótano en el que van todas las instalaciones de energías renovables que también se van a ensayar para ver su eficacia y su rentabilidad en su aplicación a las viviendas sociales de Extremadura y extrapolable pues, a España y a Europa. Este proyecto pretende ser una experiencia que se pueda transferir a otros proyectos europeos como el ENEF, y es el que aporta pues, toda la experiencia que estamos adquiriendo con ello. Los demostradores experimentales en energía y en arquitectura, lo que hasta ahora hemos llamado el proyecto EDEA, está coordinado por el Gobierno de Extremadura, en concreto por la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, y más en concreto todavía por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. El proyecto EDEA va a finalizar y cuando finalice no va a quedar en la nada, sino que va a continuar en el proyecto EDEA RINOV, que también está cofinanciado por la Comunidad Europea. ¿Quiénes han estado con nosotros? Han estado de socios dos entidades extremeñas, como es AGENES, la Agencia de la Energía de Extremadura, y por otro lado Intromá, el Instituto Tecnológico de la Roca y de los Materiales de la Construcción, y además una ingeniería y una arquitectura como son GOB y Valladares. También hemos tenido colaboraciones especiales que han conseguido que este proyecto tenga un valor añadido, como son CIEMAT, el Instituto Torroja y por otro lado también el Grupo de Investigación ABIO de la Universidad Politécnica de Madrid. Y ya para finalizar, es verdad que hay que dar las gracias a todas las empresas colaboradoras que han permitido que este proyecto finalice y que sea una realidad como lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos un conjunto de instalaciones que generan energía térmica y que generan energía eléctrica. Las unidades generadoras de energía térmica, la mayoría se encuentran en la campa de instalaciones centralizadas y lo que hacen es generar calor o frío que emiten mediante distintas unidades terminales a la vivienda patrón y a la vivienda experimental. Estudiaremos pues, la biomasa térmica por una parte, el sistema geotérmico, los colectores solares térmicos solos y varias combinaciones, pues la geotermia con la biomasa térmica, la solar térmica con la biomasa térmica, el sistema geotérmico y los colectores solares y bien la caldera y por otra parte la caldera convencional de gas. Y las unidades terminales que son la losa termoactiva, los fan coils y los radiadores térmicos. La primera de las estrategias activas es la caldera de biomasa. Se trata de una caldera de biomasa de 30 kilovatios, el silo tiene 450 kilos para peles de la industria forestal de alta conductividad térmica y funciona de forma independiente o con la energía solar térmica de forma conjunta. Bueno, pues este es el silo de biomasa, lo que sale es el tornillo sin fin, va pasando el silo de biomasa a la caldera. Y la caldera de biomasa lo que hace es pues, calentar ese agua que pasa por su interior y la manda a estos dos depósitos que veis de 3.500 litros cada uno de ellos. Los comparten con la energía solar térmica que luego vamos a ver en la cubierta del laboratorio de control de calidad. Hay 24 captadores solares térmicos y esto es debido a que también la energía solar térmica la utilizamos para calefacción y para refrigeración con una máquina de absorción. Vamos a estudiar una máquina de absorción, funciona como un ciclo convencional de una bomba de calor, a diferencia
de que lo que hace es tener un absorbedor generador en la compresión. Esta losa antivibratoria es donde tendría que estar la máquina de absorción. Y estos tubos que veis, estas conducciones de PVC en este caso, de impulsión y retorno, son las que vienen de la máquina de refrigeración, de la torre de refrigeración, que se encuentra en el exterior también una losa similar a esta, antivibratoria, para ponerlas. Es algo fantástico poder aprovechar en Extremadura, cuando más calor hace y más radiación, poder generar frío. Pero no será estudiada, la dejaremos para el EDA2, que también tenemos aprobado, el EDA Renov de rehabilitación. Sí que se ha previsto, sí que se ha dejado toda la preinstalación, como veis, y de hecho la conexión para la torre de refrigeración que queda pendiente, pero que simplemente después será unirlo y ya está. El siguiente sistema es una instalación de geotermia, de intercambio tierra-agua, es de circuito cerrado, que se impulsa agua con etilenglicol en un porcentaje 75-25 para que no se congele, y lo que se hace es que al impulsar ese agua a temperatura ambiente le roba la energía al terreno, y cuando le ha cogido esa energía al terreno entra de nuevo en la bomba geotérmica, identifica la temperatura a la que se encuentra y en función de la temperatura a la que se le haya robado al terreno, pues se impulsa las viviendas calentando más, calentando menos, enfriando más o enfriando menos. Este equipo que veis aquí es la bomba de calor geotérmica. Bueno, pues funciona como las bombas de calor convencionales, a diferencia de que aquí el foco del que se extrae energía no es la entalpía del aire, como sucede en las bombas de calor convencionales, sino que es el propio terreno. Tienen una perforación a 80 metros, hay 2 sondas en W, es decir, 2 impulsiones y retorno, que lo que hacen después es unirse, como veis, con una Y, y después lo que hacen es unirse con la otra sonda geotérmica e ir a la bomba de calor geotérmica. Aparte, este sistema geotérmico tiene aquí detrás este compendio que veis de tubería y demás, que es el sistema de refrescamiento activo. ¿Por qué? Porque esta bomba solo funciona en modo calor, para en invierno abastecer de calefacción. Y con ese sistema de refrescamiento activo, lo que se consigue es, junto con la losa termoactiva que vamos a ver después en la vivienda, dar una sensación de atemperamiento, una sensación de mayor confort en verano. La siguiente estrategia activa es una caldera de condensación de gas que tiene un rendimiento por encima de lo convencional. Que lo que utiliza es un combustible fósil, como es el gas natural, aunque con un poco menos de emisiones que otros, pero su funcionamiento es óptimo, es decir, es una caldera de condensación. Es decir, que los gases de combustión se encuentran a alta temperatura y lo que hacen es pasarlo por una especie de serpentín, para decirlo de manera somera, que al enfriar esos gases de combustión, lo que hace es que el vapor de agua y los gases de combustión licúan y al cambiar de fase aportan más energía al agua que pretendemos calentar, calentándola más aún. Entonces cuenta con un mayor rendimiento. De hecho, en las calderas de condensación lo que medimos es el poder calorífico superior y no el inferior, porque sí nos importa el vapor de agua que se genera en los gases de combustión. Un sistema de refrigeración, más bien refrescamiento y también ventilación, es el intercambiador tierra-aire, que en el proyecto EDA finalmente lo hemos integrado en forma de serpentín, aunque se estudió esa tipología que se observa, que es en modo Tichelman, porque equilibra más las cargas, pero no se aprovecha tanto la energía del subsuelo. Pues es la chimenea del intercambiador tierra-aire, tiene en su interior un ventilador que lo que hace es impulsar el aire exterior hacia el serpentín de intercambio tierra-aire y después lo impulsa a las viviendas pretratado gracias a la energía que le ha robado al terreno. Después, ya digo, el serpentín que está bajo la campa que estamos pisando, bajo este suelo, a una cota de 2,5 metros. De hecho, esta arqueta tiene una sonda a 2,5 metros para conocer la temperatura a esa cota y saber cuánta energía puede estar ganando el intercambiador tierra-aire al terreno. Después de pasar por ese serpentín, el aire atemperado pasa por este conducto. De hecho, el intercambiador es de ese material que veis, que es polipropileno de alta densidad, este azul, ¿vale? Y después lo que sale del intercambiador tierra-aire, pues es el conducto que abastece a una o a otra vivienda. Ese sistema en realidad llega a los fan coils, y en los fan coils lo que se observa es la temperatura a la que se encuentra, y después con las bombas de calor convencionales lo que se hace es el resto de salto térmico necesario para que haya un confort térmico en las viviendas. Y bueno, pues en refrigeración y ventilación haremos estas combinaciones. Estudiaremos la máquina de absorción con la solar térmica y con la biomasa de apoyo, la máquina de absorción solo con la biomasa, el intercambiador tierra-aire para ver cómo obtenemos una
un atemperamiento en el interior de las viviendas de forma independiente y la planta enfriadora o la bomba de calor de forma independiente también. Las estrategias activas de generación eléctrica que estudiaremos son tanto el aerogenerador como la fotovoltaica por separado y también de forma conjunta. Bueno, pues el mini aerogenerador con eje vertical en lugar de horizontal, que lo que hace es aprovechar las corrientes de aire, las pequeñas corrientes de aire en todas las direcciones. Además del mini aerogenerador, tenemos un conjunto de paneles solares fotovoltaicos monocristalinos que forman en total una instalación de 2,5 kilovatios para generar energía eléctrica. Y bueno, también decir que a este cuadro general, al cuadro eléctrico general, viene pues la energía eléctrica generada en los paneles solares fotovoltaicos, pero la energía generada llega aquí, a este cuadro general, y abastece tanto a la campa de instalaciones como a las dos viviendas. Y el sobrante va para el laboratorio de control de calidad. Las unidades terminales, como ya hemos comentado antes, bueno, pues son la losa termoactiva, los fan coils, los radiadores térmicos y el suelo radiante. La losa termoactiva, aquí veis cómo está integrada, cómo se unió al armado en el momento de ejecución de la losa, y ya digo que tuvo que hacerse en lleno, se puso la instalación en carga para después verter el hormigón y se esperó a que se fraguara para vaciar la instalación. Y bueno, veis los tubos de polietileno, de alta densidad también, pero de mayor flexibilidad, para poder tener esa configuración en modo de serpentín que hace que se aproveche más la energía. Y este sistema tiene una mayor inercia térmica y da lugar a un gran confort en el interior de las viviendas o de los edificios, gracias a que el calor viene de abajo hacia arriba, y eso es lo deseable en lo que a confort térmico se refiere. Algo particular son estas tapas que veis, que es algo provisional. De hecho, lo que hay en estas tapas son unos agujeros cilíndricos para introducir unos sensores de temperatura que, como veis, están repartidos a lo largo de la losa, y es precisamente para estudiar la homogeneidad de la temperatura que va a tener la losa cuando la pongamos en funcionamiento. Bueno, como otra unidad, pues los fan coils, que son más convencionales y que se utilizan más en terciario, pero últimamente, por el hecho de que también son muy útiles en refrigeración, se están utilizando en el sector doméstico y simplemente pues impulsan el aire que proviene de un sistema que ha tratado aire caliente o aire frío. Lo que son los fan coils se encuentran en esta planta en la cocina, y en la planta siguiente se encuentra en el baño. Los radiadores, pues tenemos los radiadores térmicos convencionales, sobre todo para que sea la unidad terminal de referencia, la más utilizada, y para ver la diferencia a la que da lugar, diferencias térmicas o buena o mala homogeneidad del aire en el interior de los habitáculos. Y este último sistema, el suelo radiante, no está ejecutado a día de hoy, pero pretendemos llevarlo a cabo en la vivienda patrón. Lo que ocurre es que es un sistema más de rehabilitación, ya que el que nos gustaría probar es un suelo radiante mini, es un circuito que va por el suelo de todas las habitaciones y da lugar a un buen confort térmico en el interior, es decir, que funciona de la forma más parecida al perfil térmico que tiene una persona en confort. Bueno, allí al fondo también veis 3 pares de bombas de impulsión y retorno, que son las que corresponden a las 3 unidades terminales que tenemos. En la vivienda experimental tenemos fan coils, radiadores térmicos convencionales y también una losa termoactiva. Y en la vivienda patrón, las 2 primeras. Con el sistema de monitorización y domótica se les dirá a las bombas hacia qué vivienda tienen que impulsar y con qué unidad terminal en función de lo que queramos estudiar, de la estrategia activa que estemos estudiando. Pues esos son los vídeos. Hay 2 vídeos más que son de la parte que se va a exponer ahora y mañana, ¿no? De las simulaciones, los ensayos, y de la telegestión y de la monitorización. Ya por acabar, y animar a esa innovación que los propios demostradores pueden cubrir, y para que no nos quedemos y nos conformemos con lo de hasta ahora y lo de siempre, sino que siempre tengamos la
la inquietud de ir mejorando e ir innovando. Voy a poner un vídeo que está en la red, no sé exactamente dónde está, vamos, es una página, se llama Matarfat, y es sobre un nuevo material que le llaman el metal que respira, pero me ha parecido muy ilustrativo de lo que quieren ser los demostradores experimentales y por dónde debemos los profesionales del sector de la construcción, tanto desde las distintas posiciones en las que estamos, ya sea administración, sector privado, empresas de construcción, profesionales, en fin, todos debemos plantearnos. Yo espero que se vea bien. Está en inglés con subtítulos. I basically had to roll down the window. It was usually too hot, too stuffy, or just too smelly. And my father would not let us use the air conditioner. He said that it would overheat the engine. And you might remember, some of you, how the cars were back then, and it was a common problem of overheating. But it was also the signal that capped the use or overuse of energy-consuming devices. Things have changed now. We have cars that we take cross country, we blast the air conditioning the entire way, and we never experience overheating. So there's no more signal for us to tell us to stop. Great, right? Well, we have similar problems in buildings. In the past, before air conditioning, we had thick walls. The thick walls are great for insulation. It keeps the interior very cool during the summertime and warm during the wintertime. And the small windows were also very good because it limited the amount of temperature transfer between the interior and exterior. Then in about the 1930s, with the advent of plate glass, rolled steel, and mass production, we were able to make floor-to-ceiling windows and unobstructed views. And with that came the irreversible reliance on mechanical air conditioning to cool our solar heated spaces. Over time, the buildings got taller and bigger, our engineering even better, so that the mechanical systems were massive. They require a huge amount of energy. They give off a lot of heat into the atmosphere, and for some of you may understand the heat island effect in cities where the urban areas are much more warm than the adjacent rural areas. But we also have problems that when we lose power, we can't open a window here. And so the buildings are uninhabitable and have to remain vacant until that air conditioning system can start up again. Even worse, with our intention of trying to make buildings move towards a net zero energy state, we can't do it just by making mechanical systems more and more efficient. We need to look for something else, and we've gotten ourselves a little bit into a rut. So what do we do here? How do we pull ourselves and dig us out of this hole that we've dug? If we look at biology, and many of you probably don't know, I was a biology major before I went into architecture. The human skin is the organ that naturally regulates the temperature in the body. And it's a fantastic thing. That's the first line of defense for the body. It has pores, it has sweat glands, it has all these things that work together very dynamically and very efficiently. And so what I propose is that our building skins should be more similar to human skin. And by doing so, it can be much more dynamic, responsive, and differentiated depending on where it is. And this gets me back to my research. What I propose first doing is looking at a different material palette to do that. I currently work with smart materials and a smart thermal bimetal. First of all, I guess we call it smart because it requires no controls and it requires no energy, and that's a very big deal for architecture. What it is a lamination of two different metals together. You can see that here by the different reflection on the side. And because it has two different coefficients of expansion, when heated, one side will expand faster than the other and result in a curling action. So in early prototypes, I built these surfaces to try to see how the curl would react to temperature and possibly allow air to ventilate through the system. And in other prototypes, did surfaces where the multiplicity of having these strips together try to make bigger movement happen when also heated. And currently have the
surface is made completely out of thermal bimetal. And its intention is to make this canopy that does two things. One is it's a sun shading device, so that when the sun hits the surface, it constricts the amount of sun passing through. And in other areas, it's a ventilating system, so that hot trapped air underneath can actually move through and out when necessary. You can see here in this time-lapse video that... Luego sigue, acaba con el planteamiento de este material y luego continúa con otro planteamiento haciéndolo... Este lo ha hecho comparándolo con la piel humana y luego hace un planteamiento comparándolo con el sistema de refrigeración que tienen los saltamontes, ¿no? que es un aire que circula entre el cuerpo y lo exterior, ¿no? Eso. Lo podéis ver en internet. Es que como estamos con wifi, no estamos con red porque ha dado fallo, yo creo que tarda, porque yo ayer lo estuve viendo varias veces en casa y no me pasaba eso. Y simplemente era incentivar a que propongamos cosas, que los demostradores experimentales están ahí y pueden servir para innovar y desarrollar nuevos materiales, nuevas soluciones constructivas, nuevos, o comprobar y validar los sistemas constructivos tradicionales también, ¿no? En las dos opciones. Y yo finalizo aquí la exposición esta.